Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles, la que concluimos el ciclo de entrevistas a los asesores económicos de los candidatos presidenciales para la consulta del sábado de Unidad Constituyente. Este último turno es para conocer las ideas que propone un ex ministro de Justicia. Que ninguna pensión sea inferior al ingreso mínimo es lo que hemos planteado como objetivo cumplir durante el cuatrienio del próximo gobierno. Por lo tanto, entonces diría 251.000 pesos. ¿Eso para usted es un ingreso como piso? No, como piso a alcanzar, porque claro, sí, esto supone $1.000 millones. ¿Sí te puede garantizar que vamos a tener rentabilidades por sobre el 7%? Sin ninguna duda. Estoy seguro que va a haber mejor rentabilidad, menores comisiones, mejores pensiones. Yo no soy partidario de que sigan existiendo las administradoras de fondos de pensiones porque tienen una relación muy asimétrica con sus afiliados. El asesor económico de Carlos Maldonado es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster y PhD de la UCLA, la Universidad de California. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y economista senior del Banco Central. Actualmente es director de la Escuela de Economía, también de la Universidad de Chile, su alma mater. Roberto Álvarez, gracias por estar en la Agenda Económica. Hola, muchas gracias por la invitación. Roberto, la primera pregunta tiene que ver con la que creemos es la urgencia planetaria y que conocimos el informe de la ONU sobre el cambio climático. La sequía, especialmente en nuestro país. Sin sequía no hay nada, tampoco una buena economía. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué medidas hay concretas en el programa de Carlos Maldonado para abordar la falta de agua en nuestro país? Bueno, creo que este es un tema demasiado relevante que creo que merece una discusión de cuáles son las alternativas, que son bastante pocas en el corto plazo y lamentablemente, si esto sigue así, probablemente las primeras medidas tendrán que ver con alguna suerte de racionamiento y a partir de ahí, ojalá que no lleguemos a esa situación, pero a partir de ahí tratar de ver y evaluar cuáles son las alternativas económicamente viables, en particular qué otras fuentes de energía podríamos ir desarrollando, pero estas van a tomar un tiempo en implementarse, por lo tanto, en el corto plazo creo que la situación es bastante complicada. ¿Cree que económicamente es óptimo distintas fuentes, como por ejemplo embalses de distintos tamaños, no tienen que ser las grandes embalses como eran antes, desalinización de agua de mar, mayor inversión en acuíferos, siempre cuidando por supuesto las distintas cuencas? Sí, por supuesto, creo que aquí hay que tener una visión bastante pragmática, creo que uno no puede apostar solo a una fuente, porque como ha sucedido anteriormente, muchas veces cuando apostamos a una sola en particular, cualquier problema, cualquier shock que tengamos nos afecta muy importantemente. Entonces hay que evaluar todas las alternativas posibles, creo que esa es la manera de enfrentar el problema. Exacto, no hay balas de plata y por lo tanto el programa económico de Carlos Maldonado también tiene distintas aristas. Vamos a mostrar cómo hemos hecho con los distintos asesores. Primero un resumen donde vemos distintos puntos del programa que propone, como les decía, el ex ministro de Justicia de la Concertación. Vamos a, en estos momentos, desplegar la gráfica que hemos preparado. Ahí está. La vemos de nuevo. Ahora sí, ahora la vemos. Ahí sí. Jornada laboral, bajarla a 40 horas a la semana, tal como está algún proyecto de ley en el Congreso. El IVA, eliminar este impuesto sobre algunos productos básicos o bien devolverlo a ciertos quintiles de la población. Vamos a detallar esto más adelante. Postnatal, extensión de este beneficio hasta un año para hombres y o mujeres, para mujeres y o hombres, ahí está bien dicho, también vamos a hablar sobre eso. Y en materia impositiva, desintegrar el sistema tributario. Me quedo en este último punto porque sabemos que los impuestos son muy relevantes para mayor recaudación. Desintegrar el sistema tributario, es decir, lo que se paga a través de la empresa sea distinto a lo que pagan los dueños de la misma, ya sean accionistas o controladores, como personas naturales. Algunas personas dicen que esto es doble tributación. ¿Es doble tributación? Bueno, en el sistema actual claramente los impuestos están integrados y eso hace que no exista este cierto problema de doble tributación. En la manera en que uno desintegra, obviamente tiene que tomar los resguardos para que no haya doble tributación, pero lo que sí
la idea detrás de la desintegración de Carlos es que justamente haya mucha más transparencia respecto del pago de los impuestos y que no se preste para ciertos abusos que se han hecho usando el sistema integrado. Y eso yo creo que es la racionalidad detrás de eso. Naturalmente, el diseño del sistema tiene que salvaguardar que no haya doble tributación. ¿Esto acabaría con el global complementario? ¿Tienen alguna idea de cuánto pueden recaudar con solamente esta idea? En particular, creo que la propuesta de Carlos Maldonado tiene que ver con cambios en el sistema completo. Entonces, no hay estimaciones específicas de los componentes en particular, porque lo que estamos proponiendo es un nuevo pacto tributario. Y un nuevo pacto tributario que tiene como objetivo una recaudación total de a mínimo 5 o 7% del PIB, puede llegar a máximo 10 al final de la década, pero dentro de esa magnitud lo que hay que ver son los cambios en la composición. Y ahora, eso es lo que... Cambio en la composición, pero igual tienen que tener algunos estudios ya hechos de cuánto se recauda con cada uno de los cambios. Por ejemplo, ¿en qué se basan para llegar a ese cálculo de que se puede recaudar más 10 puntos del PIB de aquí a que termine la década? Bueno, el objetivo es ese. Los distintos componentes van a ser cierto parte de ese nuevo pacto, digamos, tributario, y en particular ahí lo que uno tiene que ver es cuáles son las elasticidades. Efectivamente, cierto, como tú dices, lo que no puede hacer es hacer las evaluaciones individualmente, porque esto es parte de un sistema. Entonces, cuando tú quieres, cierto, cambiar la tasa máxima del global complementario o quieres cambiar los impuestos a las utilidades, tú lo tienes que evaluar eso en su conjunto, porque si mueves una cosa, se va a mover otro, digamos, en la economía. Entonces, el nuevo pacto tributario significa definir cuáles van a ser los instrumentos y a partir de esos instrumentos hacer las estimaciones de cuánto es lo que se puede recaudar con los cambios en su conjunto, no con los cambios individualmente. Creo que eso no es una buena manera de hacerlo. Ya, pero entenderlo bien, ustedes dicen entre 5 a 10 puntos del PIB más de recaudación, pero todavía no tienen definido cuánto se saca con esta medida. Eso lo van a ver después. Lo que tienen establecido ahora son objetivos, pero no cómo hacerlo. Exactamente. Lo que uno requiere es decir, mira, en este nuevo pacto tributario que va a ser parte de la discusión de la coalición, cuando ojalá Carlos asuma, lo que uno tiene ahí es, dada la definición de cuánto es lo que se quiere recaudar, cuáles son los instrumentos más idóneos, y ahí uno hace las estimaciones considerando todos los efectos en su conjunto. Porque si uno lo hace de una manera uno solo y dice ceteris paribus en economía, ese cierto ceteris paribus cuando mueve varios impuestos ya no es un ceteris paribus, y eso requiere tener la consideración del cambio en todos los instrumentos a la vez y no uno. Entiendo ese punto, pero también una persona puede decir, bueno, así cualquiera puede decir, quiero recaudar 15% más del PIB, ¿y cuál es la fórmula? Ahí vemos. Entonces, quiero entender bien esta lógica de primero decir el objetivo, pero no decir exactamente cómo se va a lograr para entenderlo, porque suena como una promesa que todavía no se ha definido el cómo se va a lograr, y el cómo se va a lograr es muy importante para, en este caso, ver si la gente puede votar o no por Carlos Maldonado. Sí, absolutamente. La propuesta es incrementos y cambios en la composición, y específicamente cuáles son los elementos de eso es algo que hay que discutir y hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué también? Porque muchas veces nos pasa que hacemos esta cierta promesa y decimos, bueno, vamos a cambiar esto, y después llega la ley al Congreso y las cosas no cambian. Eso es también algo que hemos sido súper cautos en cierto decir. Las medidas más específicas respecto de cambios en impuestos particulares van a ser parte de una decisión de la coalición de gobierno, porque lo que queremos es que quien sea presidente y quien sea ministro de Hacienda en ese minuto realmente tenga los votos para poder aprobar lo que se defina, digamos, porque si no, también sería engañar a la gente, decirle, mira, vamos a recaudar 5 puntos más del PIB haciendo esto, cuando la verdad, al final del día, eso no va a suceder, porque se requiere que las leyes se aprueben en el Congreso, ¿no? Bueno, una persona que quiere saber mucho sobre un impuesto en particular que ya se está discutiendo en el Congreso es el líder gremial, que es la pregunta que tenemos preparada para Roberto Álvarez. En esta ocasión pregunta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández. Consideramos que el proyecto de ley del royalty es un mal proyecto porque es ad valorem, y esto hace que afecte en forma muy negativa a las minas con costos más altos. Y mientras esto no se aclare, no veremos muchas inversiones mineras en el país. Nosotros proponemos revisar las tasas del impuesto específico a la minería para que las empresas paguen más cuando los precios y los márgenes operacionales estén altos. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, acabo de recibir hace un par de horas un estudio de Jorge Valverde con otra persona más respecto de cuál sería, digamos, la cobertura del impuesto. Y la verdad es que, dado los números que están ahí, parece muy excesivo y ahí, ¿cierto? Hay que reformular el proyecto. ¿No apoyarían entonces ni harían continuidad al proyecto que está actualmente en el Senado? Dado los números que acabo de ver, creo que no es lo más conveniente, pero obviamente en esto creo que se requiere una mayor discusión, ver las distintas alternativas. Jorge Soto Valverde plantea varias alternativas ahí, creo que hay que mirar más, pero también hay que hacer otro estudio. Yo sinceramente creo que está todavía muy verde eso y estoy completamente de acuerdo en revisarlo y efectivamente lleguemos a números razonables, porque lo que hay que cautelar acá es efectivamente tener una mayor recaudación tributaria, porque estos son recursos de todos los chilenos, pero también tiene que ser un impuesto que sea razonable, que no desaliente las inversiones y por lo tanto, dada la complejidad del tema, creo yo que se requieren un poco más de evaluaciones y estudios al respecto para ver cuál va a ser el impacto final de esto. Digamos. Respecto al impuesto a los superricos, también ustedes mencionan que apoyarían todas las herramientas que resulten idóneas. Aquí también les gusta la idea, pero no tienen definido el cómo. Claro, está en la discusión el candidato Maldonado y está en la propuesta, apoya un impuesto a los superricos, pero de nuevo, el impuesto a los superricos tiene que ir en el contexto del cambio en el sistema tributario de una forma gradual, en un periodo de tiempo razonable, y las evaluaciones específicas de cada uno de los impactos tienen que ver con evaluar el sistema en su totalidad. Hablan también de eliminar o restringir exenciones tributarias que no se justifican. Yo lo voy preguntando a algunos, usted me dice si se eliminan o se reducen. Impuesto, ganancias de capital, la exención, ¿se mantiene o se reduce o se va? No tenemos la tabla con cada una de las exenciones, ¿sí? Y con la respuesta, pero en el espíritu de lo que estamos proponiendo, todas las exenciones relacionadas con las ganancias de capital son fuertes candidatos, diría yo, poniendo en esos términos, fuertes candidatos a ser eliminadas. Creo que se han prestado para mucho abuso. No tenemos mucha evidencia respecto de cuál ha sido el beneficio. Incluso hay muchas ganancias de capital asociadas a la dinámica de la bolsa. Y dice, bueno, para que tenga dinámica la bolsa, no se pagan impuestos sobre esa ganancia de capital. Y la verdad que yo he mirado, tal vez no he mirado tan acuciosamente, pero no tenemos estudios con evaluaciones de impacto de que efectivamente esas exenciones estén logrando los efectos para los cuales se diseñaron. Lo que sí tenemos evidencia bastante sugerente que esas exenciones se prestan para pagar menos impuestos, y eso es algo que no está en el espíritu de lo que nosotros queremos hacer en el gobierno. Si bien no es una excepción, lo llevo porque tiene que ver con el cambio climático. Actualmente lo que uno paga por metro cúbico de gasolina son 6 UTM, pero si uno paga el mismo metro cúbico de diésel, paga 1,5 metros de UTM de impuesto específico. ¿Ustedes planean equipararlo, subir el impuesto al diésel o al menos acercarlo al de la gasolina? Desde el punto de vista económico, de las externalidades que se generan, obviamente lo que uno debiese tener es un impuesto más o menos similar. No hay ninguna racionalidad de fondo que haga que esto sea distinto, pero naturalmente esto tiene implicancias que van más allá de solamente subir el impuesto específico. Tiene ciertas consecuencias que uno tiene que prever y que tiene que considerar en esa decisión, y de nuevo yo creo que tiene que ver con una evaluación del sistema tributario en general, y en esta situación en particular la mayoría de los economistas estarían por subir el impuesto, pero también hay que tomar en cuenta otras consideraciones que son importantes. Y esta eliminación del IVA a productos básicos o IVA, devolución también del IVA cuando las personas compran estos productos básicos, ¿tienen alguna definición o tampoco lo van a evaluar? No, lo que hemos estado haciendo es mirar efectivamente cuánto es la magnitud del pago de IVA, sobre todo de los quintiles de más bajos ingresos, con la encuesta de presupuesto familiar, y obviamente la definición de productos básicos es muy amplia. Lo que hemos estado mirando es básicamente el tema de los alimentos, y ahí
Lo que se requiere ahora es diseñar el instrumento para poder ver de qué manera uno puede devolver. Y creo que la mejor opción, lo que hemos discutido, es un bono de devolución a los hogares de menor ingreso como resultado del fuerte pago de IVA que hacen sobre todo los quintiles más pobres y en la alimentación, que es el ítem más importante para los quintiles de más bajo ingreso. Dejamos de hablar de impuestos, ahora viene una nueva pregunta, esta vez de parte de un economista, uno muy conocido en la plaza, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. El gobierno implementó un plan de transferencias muy importante al conjunto de la ciudadanía, sin focalización. Este plan de transferencias tiene un gran impacto en las cuentas fiscales. ¿De qué forma se retirarán estos estímulos? ¿Qué rol le cabe una mayor focalización de estas transferencias para reducir el costo fiscal? Bueno, estamos muy de acuerdo que estos ayudas y estos bonos tienen que ir retirando paulatinamente. Creemos que la situación fiscal no da más espacio para seguir con estos niveles de gasto. En eso estamos muy de acuerdo con lo que está detrás de la pregunta de Alejandro. Y en particular el cómo obviamente tiene que ser con mucha gradualidad, porque objetivamente todavía queda un grupo considerable de gente que lo está pasando mal y a esa gente, ¿cierto? Efectivamente, digamos, tenemos que llegar y obviamente no podemos contestar de otra manera que no sea que esto requiere una mayor focalización. En tiempos de emergencia entendemos que focalizar implica demorar y eso fue lo que apuró en cierto sentido, pero ya no tenemos esas urgencias y ahora la prioridad más que llegar independientemente de la situación es con la focalización para poder llegar a la gente que realmente lo necesita. Si eventualmente Carlos Maldonado es elegido presidente en marzo, que es cuando ya pueden tener decisión sobre el gasto del Estado, ¿se debiera ya haber cortado completamente el IFE? Sí. Obviamente depende del escenario, y la verdad es que dado el nivel de incertidumbre es difícil prever qué va a pasar en marzo. Ojalá que la situación de la pandemia se vaya solucionando. Esperamos todos que sea así. La situación económica va mejorando, las tasas de crecimiento son astronómicas en los últimos datos, ¿cierto?, que tenemos. Hay evidencia de que la situación va a ir mejorando paulatinamente, pero de nuevo, todo depende de la situación de la pandemia. Y si obviamente esta cosa va a ir mejorando, los estímulos tienen que ir eliminándose. En el programa respecto al manejo fiscal, ustedes hablan de manejo responsable y sustentable, pero sí hacen un hincapié en que en los próximos 2 años, es decir, 2022 y 2023, el gasto no va a poder bajar, sino que va a tener que seguir creciendo. Entonces, a partir de 2024 es cuando ustedes creen que en verdad ahí recién se van a poder empezar a poder bajar y que caiga el gasto fiscal. Bueno, también depende de cómo evolucione la situación económica y la situación sanitaria. Si todo sigue como todos queremos que siga, obviamente esos 2 primeros años requieren mantener un cierto nivel de gasto, pero después, obviamente, vamos a tener que hacer un ajuste. Si eso no es imposible porque hay que pagar la deuda, la situación fiscal está bastante desbordada y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo bastante grande. Y otra cosa que también se nos olvida que tiene que ver con reasignación de gastos, que a veces hay que ser bastante creativos, pero son súper importantes en el sentido de no es necesario aumentar más el gasto para poder seguir haciendo las cosas que se hacían antes. De algo que es muy importante es pensiones, de eso y otros temas hablamos al regreso acá con Roberto Álvarez, asesor de Carlos Maldonado. La siguiente es una idea que ya está tramitándose en el Congreso, pero que de igual manera el candidato del Partido Radical reflota en su programa. Hablamos de la reducción de la jornada laboral por semana a 40 horas. En la siguiente nota les contamos los beneficios, también las consideraciones que hay que tener respecto a esta propuesta.
Es una de las propuestas más bulladas que se han presentado en materia laboral. La reducción de la jornada a 40 horas semanales supuso replantearse la manera en que trabajamos y cómo será el modelo para el futuro. La idea provino desde una bancada transversal que incluyó al PS, el PC y el Frente Amplio y que ahora es recogida por el candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado. Desde un punto de vista laboral, evidentemente bastante viable, toda vez que solamente se estarían acortando 5 horas de lo que existe hoy día. Inicialmente es una buena noticia para los trabajadores, ya que en la práctica trabajarían 1 hora menos al día y eso en consecuencia traería beneficios y calidad de vida. Las jornadas de trabajo dependen cada vez más de los objetivos, de los desafíos que tengamos por delante, que el horario exacto de trabajo que tengamos. Pero en todo este debate también hay que tener en cuenta el impacto que podría generar en las empresas y empleadores. La clave entonces está en la gradualidad de su implementación y en los consensos que se alcancen con los colaboradores. Normalmente las reducciones de jornada en los países que han asumido este cambio han tenido brechas de tiempo entre 3 y 7 años para implementarse. Por lo tanto, dan un espacio de tiempo para que las empresas acomoden precisamente sus sistemas productivos a esta idea. Una de las controversias más importantes que se han dado en la tramitación de este proyecto y que resurgen cuando se habla de modificar la jornada laboral está relacionada a una supuesta destrucción del empleo. Quienes sostienen esto apuntan a que no todas las empresas, y menos las pequeñas, tienen las espaldas financieras para contratar a otra persona que cubra esas horas. Porque no toda empresa tiene la posibilidad de contratar más personas para un mismo cargo. Al final del día nos transformamos en un círculo poco virtuoso. Estamos haciendo desaparecer a las empresas, principalmente las pequeñas. Mientras que en la vereda contraria es la misma lógica la que permite asegurar que habría un fomento al empleo. Si como empresa me falta personal para todas las labores, me veo en la necesidad de contratar a alguien más. Voy a poder generar un equipo que con mayor satisfacción por la mejor calidad de vida que en general puede tener, puede apropiarse con mucho más determinación de los desafíos comunes que implica el proceso productivo. Y es que la pandemia obligó a tomar nuevas consideraciones al momento de hablar del modelo laboral. Yo acompañaría una reforma de este tipo con una reforma al sistema de negociación colectiva de manera que permita esa flexibilidad transaccional, es decir, que no sea una flexibilidad impuesta en los tiempos de trabajo. En paralelo a esta idea, en el Congreso se tramita un ajuste a la semana laboral en el que se trabaje en 4 días y se descanse en 3. Las 40 horas por el momento duermen en el Senado. Roberto, no cabe duda que trabajar 5 horas menos a la semana mejora la calidad de vida, uno puede estar más tiempo en la casa con la familia o hacer lo que estime conveniente con ese tiempo libre. Pero la pregunta es, ¿la capacidad productiva de Chile, su productividad, puede hacer que trabajando todos 5 horas menos a la semana podamos producir lo mismo o más? El desafío clave de todo esto es mejorar la productividad y es un tema que no lo venimos haciendo durante la última década. Hay una preocupación bastante grande porque al final del día menor crecimiento de la productividad significa menor crecimiento del como país y esto debiese apuntar en esa dirección. El desafío es trabajando menos, hay que producir más. Con lo poco que tenemos es necesario que hagamos más, porque si no esto va a ser puro digamos costo nomás. El desafío fundamental es aumentar la productividad, no en un sentido abstracto, esto es dadas las horas que vamos, hagamos lo mejor posible y tengamos menos tiempo en una serie de actividades que hacemos y otras cosas burocráticas que hacen que las horas efectivas sean bastante menores que las... Entonces, ¿esta medida debería estar condicionada a que efectivamente mejoremos la productividad? Y por lo tanto, si no mejoramos productividad, ¿no se debería aplicar esta medida? Yo creo que esto apunta también en esa dirección, a mejorar la productividad. Es un incentivo para que mejoremos la productividad. Yo así lo plantearía con la gente, ¿cierto?, que trabaja, digamos, conmigo. Ahora tenemos menos horas, tenemos que hacer más. Y el desafío es, para que esto de verdad sea un beneficio, ¿cierto?, para todos, para que todos aprovechemos, hay que hacer un esfuerzo de verdad, hacer lo que uno requiere en el menos tiempo que va a tener, digamos. Y eso, por eso que lo veo más como un incentivo y como un desafío más que un problema en sí mismo.
Hemos preparado otra gráfica porque tiene más medidas laborales propuestas Carlos Maldonado. Aquí las vamos a comentar junto a Roberto Álvarez en la siguiente gráfica. Salario mínimo, alcanzar un sueldo de 500.000 pesos, esto para el fin del gobierno. Esto con ayuda estatal como un complemento. La fórmula exacta no está en la digamos, propuesta. Creo que es el objetivo llegar a ese cierto salario mínimo. Naturalmente, si no crece la productividad, si la economía no anda bien, va a ser más difícil llegar a ese dinero y por lo tanto se va a requerir más esfuerzo público en ese sentido, porque si no, las cuentas no dan, digamos. Bajar las jornadas y subir el salario requiere un incremento muy sustancial de la cierta productividad y si no crece la productividad, obviamente se va a requerir llegar a los 500.000 pesos, pero con una ayuda estatal. También proponen mayor flexibilidad laboral para compatibilizar la vida del trabajo también con la familia. Aquí esto es muy interesante, extender el postnatal, que dure 1 año para las mujeres, pero que también pueda ser para el hombre. Obviamente no los dos al mismo tiempo, sino que si la pareja lo decide, que el hombre también pueda tener ese postnatal de 1 año. Sí, bueno, la justificación de eso es una serie de estudios que efectivamente demuestran que la compañía de los padres en etapas tempranas de los hijos ayuda bastante en términos de su desarrollo. Y eso, lo que aparentemente puede ser un costo para la sociedad de extender, tiene un beneficio gigantesco en el largo plazo. Entonces, obviamente, la justificación de esto tiene que ver con poder potencialmente alcanzar estos beneficios y es parte de lo que propone el programa de Carlos, tratar de mirar más allá de los 4 años. E indirectamente también mejora las posibilidades laborales de las mujeres, ya que tanto el hombre como la mujer potencialmente pueden tener este año de postnatal. Entonces, tiene una serie de beneficios, probablemente va a haber un costo de ajuste, pero en el largo plazo creemos que esto es bastante beneficioso, sobre todo por el desarrollo de los niños y todo el tema, cuando dice la baja productividad, bueno, si están ese año y se van desarrollando mejor, van a ser tipos que en 20 años más, cuando entren al mercado laboral, van a ser mucho más productivos que si no hubiéramos implementado esta medida. El último punto respecto al mercado laboral que destacamos es que la negociación colectiva no esté restringida solamente a nivel de empresa y pueda ser a nivel de ramo o incluso a nivel nacional. Aquí, ¿cómo resuelve también el problema? Porque distintos rubros tienen distintas realidades, tienen empresas de distintos tamaños y por lo tanto las exigencias o los beneficios que se pidan no pueden ser los mismos. ¿Cómo se soluciona esas diferentes realidades que tienen? Bueno, esto apunta en la dirección de fortalecer a la negociación sindical. Creo que estamos todos de acuerdo que es bastante asimétrica, que como resultado de todas las reformas que se hicieron 70, 80, de verdad hay un poder bastante mayor de parte de las empresas respecto de los sindicatos y los trabajadores. Las tasas de sindicalización en Chile son bastante bajas y eso es algo que hay que como potenciar. Pero de nuevo, hay que tener en cuenta las distintas realidades y lo que en algún sector puede ser un fortalecimiento vía eso, en otro sector podría ser un fortalecimiento vía capacitación, vía mejoramiento en el poder de negociación de los sindicatos y no necesariamente lo que sirve para un sector tiene que servir a otro y por lo tanto en términos más específicos de cómo esto se debiese implementar tiene que ver con considerar las distintas realidades. Roberto, hablemos ahora y como último gran tema, pensiones, el que a mi juicio, y lo he dicho muchas veces, es el tema más difícil, más político también, pero muy urgente de resolver. Ustedes hablan de una base universal garantizada por el Estado. En el debate, Carlos Maldonado dijo que debiera apuntar a la base 225.000 pesos, 240.000 pesos. El último número que yo miré de cierto salario mínimo para personas menores de 18 años y mayores de 65, que es a donde apunta la cierta política, es de 244.000 pesos. Ese sería el piso a partir del cual ojalá pudiésemos tener mayores pensiones y no solamente... ¿Y algún porcentaje de la población focalizado? La respuesta a eso es depende de los recursos que se tengan. En particular esto debiese ir hacia la gente que más lo necesita, pero si están los recursos también es bastante justo decirle a alguien que tiene 65 más de 75 decirle, bueno, usted no. Yo creo que
el horizonte de más largo plazo debiese ser con una pensión básica universal, pero obviamente hay restricciones en los recursos, la situación fiscal de nuevo no es buena y eso impide probablemente que esto en el muy corto plazo sea extendible a todos, pero el horizonte de largo plazo debiese hacer llegar a toda la población. Pasemos a los pilares contributivos. Ustedes textualmente en el programa dicen: no tenemos problema con el ahorro previsional individual, al contrario, lo consideramos imprescindible. Tampoco vetamos la administración privada de los fondos. El 10% actual se mantiene como cuenta individual y que pueda administrarlo una AFP u otro organismo privado. El 10% como base se mantiene, lo que uno espera es que esta cotización sube y es lo que está en la digamos, propuesta, llegar a los 20 puntos y gradualmente. ¿Esos 10 puntos extra de cargo de empleador? De cargo de empleador. ¿A dónde van esos 10 puntos extra? Esos 10 puntos ya no van a ver AFP, eso fue bastante claro. El candidato Maldonado, van a haber unas nuevas administradoras que van a competir vía licitaciones y eso va a estar supervisado y regulado por un ente especializado en efectivamente lograr que hayan mejores pensiones a través de incentivar la competencia y por lo tanto tener mayor rentabilidad y ojalá tener menores comisiones que las que tenemos ahora, pero son administradoras de fondos al estilo de lo que se ha estudiado en el caso de Estados Unidos. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a licitarse eso? ¿Va a ser un ente nuevo el que va a establecer las bases de cómo se licita y ahí la licitación es la que decide quién administra, o yo no puedo elegir quién administra mi cuenta individual al menos? En un principio la licitación va a ser desarrollada, implementada, ¿cierto?, por esta agencia que se va, digamos, a crear. Pero claro, después uno va a tener la posibilidad de cambiarse. Me imagino que a nadie lo pueden obligar a estar en una administradora que no quiere, pero obviamente las primeras licitaciones van a tener que ser implementadas por este órgano. Así como se hace ahora con los nuevos que entran al sistema de pensiones. No pueden escoger, sino que van a una licitación, pero después de un tiempo ellos también se pueden cambiar. Obviamente, por eso que se respeta las decisiones individuales, que son importantes, porque se requieren para que haya un mejor desempeño, digamos, porque uno, si no está contento con la administradora, debiese poder moverse a otra administradora. Eventualmente, una AFP que cambie de nombre y pueda optar nuevamente, o sea, la empresa simplemente deja llamarse AFP, porque el candidato fue bien claro en que no tiene legitimización. Prácticamente bastaría entonces que se cambie de nombre. Se lo pregunto desde el punto de vista económico. ¿Pueden seguir administrándola desde el punto de vista de la rentabilidad que han generado? Por más que estemos de acuerdo que las pensiones son bajas en Chile, en eso estamos todos de acuerdo, pero el hecho de cómo han hecho la administración financiera, la gestión financiera de las AFP, si se cambiaran de nombre, ¿podrían optar a esta licitación? Claro, no podemos impedir, sería anticonstitucional, yo creo, impedirle a alguien que quiera entrar en el sistema. Si hay una AFP que puede usar el expertise que ha ido desarrollando, incluso hay unas que tienen comisiones bastante bajas y quieren entrar a competir a este nuevo sistema, administrando los fondos y participando de las licitaciones, claramente no hay ninguna manera, creo yo. No soy experto en el tema constitucional, pero uno no puede prohibirle a alguien que participe de una licitación, ¿no? Ustedes hablan de un fuerte aporte estatal que permita asociar, conforme a los años trabajados, el monto total de la pensión a determinados porcentajes de las remuneraciones que la persona recibía en actividad. Esa parte no entendí muy bien, esa propuesta. Esa propuesta, en términos más sencillos, indica que aunque partimos de un piso de 244.000 pesos, eso debiese ir progresivamente subiendo de manera que la tasa de reemplazo sea más alta. Y eso requiere ir haciendo aportes crecientes de parte, probablemente, mayoritariamente del Estado. Por ejemplo, mientras más años yo cotice, ¿el Estado me va a ir premiando con esa cantidad de años de manera creciente? Tiene que tener incentivos para que vaya en esa dirección, pero cierto también, cuando decimos 244.000, pero alguien que su sueldo promedio fue de 300.000, está mucho más cerca con la tasa de reemplazo que alguien que está con 500.000, y ahí hay también una necesidad de también aumentar en esa dirección. El piso es 244.000, pero queremos llegar a tasas de reemplazo más razonables que las que tenemos, ¿no? La edad de jubilación.
se mantiene o se tiene que ir subiendo para hombres y para mujeres? En la propuesta de Carlos Maldonado no hay ciertos cambios en la edad de cotización. Cierto, creemos que con los cambios que se proponen, y en particular este fuerte apoyo estatal, este pilar solidario y un mejoramiento de la rentabilidad de las AFP y menores comisiones, no se requeriría y no está entre lo que se propone subir la edad de jubilación. Por más que todos los informes técnicos de distintos países en muchos años dicen que hay que subir la edad de jubilación, ¿no se propone también porque al ser una medida impopular se pierden votos para la elección? Hay muchas cosas que sabemos y que se han propuesto y que finalmente no se hacen. Creo que uno pudiese avanzar más en esto, pero eso de verdad requiere un acuerdo político bastante transversal. No me parece que están dadas las condiciones ahora para que ese acuerdo político exista, pero obviamente que las recomendaciones técnicas muchas veces van en una dirección y eso es lo que generalmente los economistas hacemos, pero obviamente después hay un tema de factibilidad con política y en épocas de elecciones a veces decir estas cosas es bastante impopular, pero de verdad lo que el programa considera es que dado lo que se propone, eso no sería necesario hacerlo por lo menos en el corto plazo. No está en el programa, pero estábamos en campaña. La opinión del candidato Maldonado y usted como su asesor económico, ¿se debe aprobar o rechazar un cuarto retiro de fondos? Lo que el candidato ha propuesto y fue bien claro en ese sentido es, dadas las condiciones que existen y dado que hay todavía gente que está con problemas, ha apoyado el cuarto retiro. Yo creo que la opinión de muchos ha ido cambiando con el tiempo. Creo que la columna de nuestro colega Joe Ramos ha influenciado bastante de ponerle un poco más de racionalidad y menos populismo a esta discusión. Varios candidatos que en un minuto dijeron que sí, ahora dicen sí bajo ciertas condiciones. Carlos Maldonado, ¿qué dice? Carlos Maldonado dice que dadas las condiciones que hay, él está de acuerdo con un cuarto retiro. Y obviamente eso es lo que él piensa y él es el candidato, digamos. Roberto Álvarez, asesor económico de Carlos Maldonado. Gracias por estar en Agenda Económica. No, gracias a ti, muy amable. Bueno, este ha sido el final de un nuevo ciclo de conversaciones con los asesores económicos de los candidatos, en esta ocasión de Unidad Constituyente para la Consulta Ciudadana del sábado. Nuestra intención es una sola, que ustedes en sus casas evalúen informadamente cuál es la mejor propuesta, al menos desde el punto de vista económico, para el país. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.